Hay un tema que nos han estado pidiendo mucho que tiene que ver con la responsabilidad solidaria en materia fiscal de personas físicas con respecto a empresas que tienen adeudos con el SAT. En nuestro próximo episodio, un experto nos explicará de una forma clara y precisa de qué se trata este tema, cómo funciona y por qué tanto auge últimamente. No se lo pierdan y suscríbanse a nuestro canal. La gente quiere saber la cuestión de la responsabilidad solidaria de una persona en materia fiscal con respecto a la empresa para la cual se ostenta como administrador único o representante legal. Este sexenio ha sido marcado por un aumento en la recaudación importante, principalmente con los grupos empresariales grandes que se han ido regularizando, pero en general ha habido un aumento sustancial de la recaudación, pues se requiere para los diversos programas sociales que el gobierno tiene ahorita, ¿no? Hay veces que la empresa está totalmente legal, pero todo el accionar de la autoridad está equivocado y conlleva un problema que no debió existir. Y hay veces que el contribuyente verdaderamente tiene una deuda y tiene una excelente defensa y no les pueden hacer nada. O sea, verdaderamente hay de las dos cosas. Amigos, bienvenidos a Resonant. En esta ocasión nuevamente tenemos como invitado al licenciado Octavio Gaona González. Es abogado especialista en materia fiscal y a quien invitamos para tratar un tema muy interesante, de mucha actualidad, y quisiéramos que nos diera una perspectiva muy práctica de este tema, de cómo se está manejando actualmente, las implicaciones y lo que puede representar en el día a día para las empresas principalmente. Octavio, bienvenido nuevamente, muchas gracias. Gracias, Luis, ¿cómo estás? Perfectamente bien. Qué bueno, me gustó. Y con muchas ganas de que nos des claridad en este tema. La verdad es un tema que en los comentarios me lo han pedido mucho, porque es un tema que si bien no es nuevo, es un tema que recientemente ha tomado como que, no sé si auge sea la palabra correcta de decir, pero en forma práctica es, la gente quiere saber la cuestión de la responsabilidad solidaria de una persona en materia fiscal con respecto a la empresa para la cual se ostenta como administrador único o representante legal. En pocas palabras, y queriéndolo digerir un poquito más, se está viendo un reciente incremento en casos en donde la autoridad fiscal, en este caso el SAT, que está ejerciendo facultades de comprobación, o sea, yéndole a cobrar impuestos, multas, recargos a las empresas, cuando muchas de las veces no tienen la posibilidad de cobrarle a las empresas, inician un procedimiento especial en donde tratan de responsabilizar solidariamente al administrador único de la empresa o al representante legal. Y en los comentarios que me han mandado tratan de entender por un lado por qué esto se está viendo en una forma creciente y verdaderamente qué tan posible, factible y realista es. Tratan de entender si no es como una forma de que escarmienten para que obligan a la empresa a que cumplan o si verdaderamente es un tema de preocupación. Yo te voy a dejar que expliques la parte que tú consideres, pero obviamente si existe como un concepto en la ley es porque tiene un fundamento y puede determinarse en algunos casos. Pero de eso a que por qué se esté aplicando más, no lo estoy afirmando yo, es lo que viene en los comentarios, si se esté aplicando más o no y qué tan realista es que a veces lleguen a configurarlo, porque me imagino pueden intentarlo en muchos casos, pero no necesariamente va a lograrse, a conseguirse. Entonces, abro tema contigo como inicio y lo vamos abundando en la medida que tú lo vayas marcando la pauta. De acuerdo. Sí, mira, actualmente, como bien dices, ha habido un aumento considerable en lo que es la cobranza que lleva el SAT con los representantes legales de las empresas, los administradores únicos, gerentes generales, y también me voy a ir un poquito más allá, también a los socios o accionistas de las sociedades, cuando tienen adeudos fiscales. Este sexenio ha sido marcado por un aumento en la recaudación importante, principalmente con los grupos empresariales grandes que se han ido regularizando,
pero en general ha habido un aumento sustancial de la recaudación, pues se requiere para los diversos programas sociales que el gobierno tiene ahorita, ¿no? En ese sentido, muchas veces las empresas no tienen los bienes suficientes para cubrir los créditos, ya sea por una situación operacional o porque el contribuyente de antemano se fue deshaciendo los bienes, etc. Entonces, eso ha generado que el SAT ahora ya no se quede con las empresas. Digo, la facultad siempre la tuvo, pero se ha visto un aumento en este sexenio de ir a buscar directamente a los representantes legales o a los accionistas o socios para, en su caso, a través de ellos buscar el cobro, aunque sea de una parte del crédito fiscal, pues de lo caído lo ganado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el riesgo latente actualmente es una forma también de generar en los contribuyentes la sensación de que no te puedes ir impune cuando le debes una cantidad al SAT. No obstante, en la práctica hay muchos ejemplos de que la autoridad no lleva a cabo los procedimientos correctamente, a veces en franco perjuicio del accionista o del representante legal, y entonces ese tipo de determinaciones se caen. Eso pues no quiere decir que el contribuyente o la empresa ya no deba el crédito, sin embargo no hay forma de cobrarle al representante legal o al administrador único porque la autoridad no se ajustó a los lineamientos legales, ¿no? Primero que nada yo quisiera hacerte un comentario. ¿Sabes cómo se determina la responsabilidad solidaria de los representantes legales, gerentes o administradores o accionistas? No, sé cómo viene en la ley explicado, mas estoy tratando de que entendamos si lo están pudiendo configurar tan seguido como lo están intentando. Lo que pasa es que primero se requieren varios supuestos. Por una parte, que los bienes de la empresa sean insuficientes. La ley lo dice expresamente en la fracción 3 y en la fracción 10 del artículo 26 del Código, que los bienes de la empresa tienen que ser insuficientes para cubrir el crédito. Entonces, en ese caso ya se pudieran ir con el gerente general, el administrador único o socio accionista, dependiendo del caso. Pero no solamente basta con eso, sino se requieren una serie de situaciones que son las mismas tanto para el administrador único o para los socios o accionistas, que es, a grandes rasgos, que sea una empresa que esté no localizable, ya sea porque abandonó el domicilio fiscal, porque hizo cambio de domicilio y no reportó el cambio, porque está como no localizada. Son supuestos básicamente similares, pero en diferentes fracciones del artículo 26, incisos más bien, incisos del A al I, de la fracción 10 del 26 del Código Fiscal. Y además de esas hay otras, como por ejemplo que los contribuyentes, que la empresa contribuyente no hubiera enterado las retenciones. Eso también es un tema que muchos no lo saben, pero les puede generar una responsabilidad solidaria por no enterar las retenciones. Se tiene la creencia muchas veces de que tú no te preocupes, mientras tú, aunque la empresa no tenga bienes, mientras la empresa esté localizada, con eso tiene para que no te puedan generar la responsabilidad solidaria. Sin embargo, hay unos supuestos que dependen propiamente de la actuación previa de la empresa. Uno de estos sería ese, el de que no se enteren retenciones. También está el de que, por ejemplo, si es una empresa con facturación apócrifa o que compre facturas, tiene montos, tiene cantidades, montos altos de 9 millones de pesos, un poquito más, pero son supuestos en los cuales, aunque tú como empresa estuvieras localizada con una persona que pueda recibir notificaciones del SAT, por estas actuaciones pudieran generarle una responsabilidad solidaria al accionista o al gerente o representante legal, ¿verdad? Entonces, si se da uno de estos supuestos que marca la ley, ya entran a una segunda etapa, que es el cobro directamente al particular sobre sus bienes, su patrimonio, ¿verdad? Que obviamente es un tema que a nadie le gusta y es lo que pues todo el mundo busca proteger, ¿no? Pero fíjate, si nos regresamos a las bases y sin decirlo en forma de como artículo ni nada, uno de los supuestos es que la empresa esté no localizada. Ahí ya estás hablando de un acto en donde intencionalmente pudiera ser un descuido, pero vamos a imaginar que la ley está previendo una actuación de la autoridad, de la empresa decir, pues ya desaparecí, ya me fui, ya no estoy localizado, o sea, huí. Entonces ahí la autoridad o la legislación está diciendo, oye, si sabes que tienes un adeudo
y luego te me desapareces, estás dando un indicio de que pues esto hay algo detrás de aquí, te estás haciendo delito, en primer término. El segundo, no enteraste un dinero, no enteraste las retenciones, pues prácticamente estás hablando que es un dinero que tenías en tu poder y no se lo entregaste a la autoridad, y lo tenías en tu poder. O sea, todavía yéndonos en esas dos, estás hablando un poquito de negligencia de la empresa, e incluyendo el último también, de tomaste la decisión de hacer unas compras o documentación apócrifa, etcétera. En todos como que involucra la voluntad de la persona, ya no es una entidad como empresa, sino involucra la voluntad de la persona de llevar a cabo estas actividades y ponerte en esos supuestos en donde sí pueden irse en tratar de intentar la responsabilidad solidaria. No estoy justificando que con esto debiera existir, pero al menos los tres supuestos a los que nos remitimos ahorita hablan de una negligencia, o sea, hay una negligencia y por eso puede suceder. Ahora es importante, y esto va a ser materia de otra cápsula que vamos a tener, o probablemente la tengas nada más tú, en donde vamos a hablar cómo un acto de autoridad, en especial un acto del SAT, cuando te tratan de imponer una responsabilidad solidaria, no nada más lo único que peleas si tienes un medio de defensa es si se dieron los supuestos, si no se dieron los supuestos. Tienes que irte todo lo que es la forma, el fondo y la forma. Si las actuaciones las hicieron correctamente la autoridad, si las diligencias que llevaron a cabo las hicieron conforme la ley dice. O sea, hay muchos argumentos. Un asunto de eso donde tratan de imponer una responsabilidad solidaria puede caerse por un sinfín de otros deficiencias en el proceder de la autoridad sin tener que entrar a estudio de eso. Pero eso ya sería materia de otra plática. Aquí más bien los supuestos existen, la intención de responsabilizar solidariamente a los administradores únicos, representantes, socios, accionistas, ahí está, y queda muy claro de cuándo lo intentan. Sí, pero lo que sí causa como lo que es novedad es que últimamente está muy, muy repetitivo esto, a diferencia en otros. Eso tiene una explicación. La ley es muy loable en los fines que tiene, ¿verdad? Al contemplar estos supuestos que mencionas ahorita tú, que se puede generar o se puede considerar como una negligencia del contribuyente. Sin embargo, en la práctica, el más común que se aplica es el de empresa no localizada. Uh-huh. Pero esto no quiere decir que la empresa no esté localizada. Son muchos los casos, tú y yo los hemos visto recientemente, donde inclusive van a empresas que están establecidas, simple y sencillamente que en ese momento la persona no estaba, y en base a eso, saltándose el procedimiento que marca el código, sin dejar un citatorio, sin justificar o confirmar que no hubiera nadie en el domicilio, ya lo tienen como no localizado. Y en base a eso ya la carga fiscal que tenía la empresa, ahora se la pasan a los accionistas o al administrador único, sin que esté debidamente justificado en un acta debidamente asentado con las circunstancias correspondientes, que la empresa no está localizada. Entonces, se saltan procedimientos o los hacen muy al vapor para poder decir, bueno, ya me salgo de aquí, me voy para acá. No tienen un argumento o otra razón más que esta, pues vámonos por este lado. Llegando inclusive al caso de que ni siquiera llegan a notificar, ni siquiera por estrados, el requerimiento de pago. Entonces, o sea, sí el contribuyente en ocasiones es responsable, pero también se ha notado un incremento en la actitud de la autoridad de buscar, digamos, al costo que sea, si no puedo con la empresa, me voy con el contribuyente. Pues es una forma que tienen de asustar a la persona física. Digo, ahorita hablabas de que tú y yo nos ha tocado ver casos muy exagerados, y sí es cierto. E incluso también te podrás acordar de un caso en donde estaba localizable, estaba la persona que recibía, pero el inspector o la persona que encomendaron hacer la localización del domicilio consideró que el domicilio no era una oficina, consideró que no reunía los requisitos para poder despachar las operaciones diarias de la empresa, y así lo determinó, y de ahí comenzó. Y si llega a haber una mala defensa, una mala atención el caso, se puede convertir en algo más complicado más adelante, se convierte en un problema cuando no debió hacerlo. Y para mí, al menos en mi punto de vista personal, esto atiende a que
Las facultades de comprobación del SAT. Las facultades de comprobación del SAT significa, qué tanto personal tienen el SAT para poder auditar, vigilar a los contribuyentes es mínima. No me acuerdo si hablaban de 5% o 7%, y quizás esté equivocado. Y si estoy equivocado, esperemos que en edición le pongan en el fondo de la pantalla cuál es el porcentaje que es. Pero es un porcentaje muy mínimo que tiene el SAT para poder analizar y revisar a los contribuyentes. Sin embargo, el mismo SAT le pone a sus administraciones metas de recaudación. Y para tener metas de recaudación, pues abres auditorías y haces invitaciones y emites exhortos y haces una serie de cosas, de acciones que tienen la autoridad a sus manos para tratar de lograr una recaudación. En la mayoría de las cosas a lo mejor es correcta, a lo mejor es impuestos que se deben y hay que recaudarlos. Pero a veces por hacerlo así el vapor, o sea, tienes los dos lados de la moneda. Hay veces que la empresa está totalmente legal, pero toda el accionar de la autoridad está equivocado y conlleva un problema que no debió existir. Y hay veces que el contribuyente verdaderamente tiene una deuda y tiene una excelente defensa y no les pueden hacer nada. O sea, verdaderamente hay de las dos cosas. Aquí lo que tratamos de aterrizar, y creo que ya lo hiciste tú de una forma muy clara, es, para empezar y tener algo de temor, a lo mejor no es la palabra temor, de preocupación de una responsabilidad solidaria, es ver si los supuestos se dieron. Y si se dieron los supuestos, ver cómo fue documentado todo esto y así ver y estar en posibilidad de decir qué posibilidades hay de que se le determine una responsabilidad solidaria o no al administrador único, representante legal, socio o accionista, prácticamente. Así es. Y no solo esto, también sucede que intentan cobrar la totalidad del crédito al responsable solidario, en lugar de considerar primero o agotar todas las instancias para corroborar los bienes que pueda tener la empresa. Es un tema que también vemos muy, muy frecuente. Oye, si la empresa tiene bienes, ¿por qué te vienes conmigo? O sea, a lo mejor yo fui socio de la empresa hace unos años y ya no tengo nada que ver. Y la empresa después pues, se fue a pique porque hubo cambio de administración, etc. Y sin embargo, todo eso ahora implica que yo lo tengo que cubrir con mi patrimonio cuando no siquiera configuraste o corroboraste correctamente que la empresa tuviera los bienes o no. Entonces, es un tema que también es importante, puesto que la autoridad tiene que llevar todo un proceso de investigación que en la práctica no lleva. Entonces, si ya nos ponemos a ver, tenemos que ver si se configura la responsabilidad solidaria y posteriormente ver si la autoridad, al momento de ir a cobrarle al responsable, cuantificó correctamente lo que le correspondía. Pero de entrada al susto, cuando te llega en el buzón oye, bueno, pues fíjate que debes tantos millones de pesos como responsable solidario, pues de ahí de entrada el susto está... Dinero que nunca viste en tu vida y que, como decía Martinoli, que nunca verás en tu vida. Pero por lo pronto llega, y lo importante es saber que tanto en los temas de responsabilidad solidaria que tratan de establecer en algunas personas con respecto a las empresas a las que prestaron servicios o son socios o accionistas, en todo el accionar de la autoridad siempre se tienen que reunir ciertos requisitos y esos requisitos no siempre los llevan a cabo por prisa, por falta de personal, por lo que quieras, no siempre se llevan a cabo. Entonces es importante que la gente sepa que siempre hay medios de defensa que pueden hacer valer, que se asesoren. Lo importante, y lo mencionaste, es asesorarse antes y después. O sea, no lleguen también con la auditoría ya cerrada o con el problema ya totalmente... Porque entre más pasa el tiempo, menos son tus opciones de defensa. Entonces, lo ideal, yo creo que para cualquier abogado, estarás de acuerdo conmigo, es llega con toda la anticipación, información y documentación que puedas para poder armar una defensa adecuada. ¿Por qué? Porque la autoridad no es perfecta y lamentablemente con más contribuyentes, menos personal y más presión para que recauden, más errores cometen. Entonces, no estamos tratando de que la gente deje de pagar los impuestos. La gente debe pagar sus impuestos y hacer las cosas correctamente, pero también tiene que protegerse cuando la autoridad actúa de una forma que no es correcta. Y si los medios de defensa están ahí y están para darle la razón, que los hagan valer. Y para eso están los asesores legales que van a apoyarlos en hacer eso. Pero hay que ser también muy preventivos y no llegar con una papa caliente que pues ya nadie puede resolver. Así es.
Por ahí se comenta o se dice en el ámbito fiscal generalmente, la forma es fondo. Es decir, que si la autoridad dentro de su proceso no lo llevó a cabo correctamente, es tan ilegal como si del fondo no debieras la contribución o no hubieras cometido la infracción. Tenemos derecho a un debido proceso y ese proceso la autoridad lo debe de respetar al 100%. Si la autoridad se salta, como dices, se brinca las trancas con tal de obtener un cobro, es tan ilegal como si el crédito no existiera. Entonces, es un derecho que tenemos y como bien dices, asesórense, acudan con un asesor de antemano. Vas a decir, acudan conmigo. Pues sí, contigo, con nosotros. Evita problemas, sale mejor evitar problemas que un litigio. A mí me encanta pelear los juicios, tú sabes que es lo que más me fascina, pero al contribuyente es más práctico de antemano evitar un problema. Sí, el contribuyente también le es incómodo a veces saber que tiene que sufragar gastos, honorarios, lo que sea, de algo que saben que era totalmente ilegal desde el inicio. Eso también es un tema y me lo han mencionado mucho, no nada más con respecto al canal, o sea, con respecto a Resonant, todas las entrevistas, simplemente como profesionista que te dicen, oye, es complicado a veces saber que tengo que invertirle dinero a algo que en verdad nunca debió existir. Y lamentablemente así es, la autoridad no es perfecta y la autoridad a veces te toca como si fuera algo aleatorio, en donde llegan contigo con algo que tienes que hacerle frente y hacerle frente tiene un costo. Pero bueno, finalmente el mensaje final yo creo que es, si hay dudas, van a estar los correos electrónicos por si tienen dudas para que te puedan contactar directamente en este tema muy específico. La verdad, son temas que si los abundáramos a fondo, tardaríamos horas, ¿no? Porque hablaríamos de todos los supuestos que se pueden dar, hablaríamos de todos los ejemplos que hemos tenido, pero yo creo que la parte importante es que sí está sucediendo de una forma más incremental, pero que como todos los casos pueden tener una defensa apropiada y salir avante en cualquier tipo de este tipo de casos. Nuestros correos están ahí en la página y también en este video. Estamos a la orden para cualquier duda que pueda surgir y para atenderlos. Muchas gracias, Octavio, por participar con nosotros. Por favor, síganos en nuestras redes y no olviden de suscribirse al canal para recibir más contenido. Tratamos de mantener informados a todos ustedes, recibimos todos sus comentarios y sugerencias para nuevos temas y esperemos verlo pronto. Saludos.